Ok, buenas, Dios me lo bendiga. Saludamos. Ah, bueno, damos gracias a Dios. Aquí estamos en la entrega del ayuno congregacional. Aquí está mi hermana Irma, mi hermano Wilfredo y mi hermana Elvia, mi esposa. Estamos reunidos, estuvimos de verdad una mañana bastante bonita, con la presencia del Señor, orando los unos por los otros, orando por todos mis hermanos de la iglesia de Jesucristo de la Sinagoga Ica, y orando por Ica, por el pueblo de Israel. Y hoy les quiero hablar, amados hermanos, vamos a compartir una palabra, y esto es en Primera de Timoteo. Y bueno, esto me lo trajo el Señor desde esta mañana. Estoy ahí, yo envié un mensaje al grupo de la iglesia sobre esto. Pero el apóstol Pablo le da un mandato a Timoteo, ¿no? Y aparte de esto, le da un mandato, le da una advertencia contra las falsas doctrinas. Y de esto queremos hablar hoy. Vamos a tratar el tema de Primera de Timoteo, del capítulo 1. No lo voy a hacer muy largo, voy a tratar de reducirlo porque es bastante largo el estudio que tengo aquí. Pero no, voy a tratar de tomar algunos puntos nada más, pero es bastante interesante. Timoteo, vamos a leer la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo. Y vamos a comenzar leyendo desde el verso 1. Y dice así, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, dice en el verso 2, a quien va dirigida la carta, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la salutación que hace Pablo, ¿no? Que nos hace Pablo a cada uno de nosotros en estos momentos. Damos gloria a Dios por las enseñanzas del apóstol Pablo, de verdad, en las cartas paulinas y en todo su ministerio. Pues. Gracias al Señor. Entonces, el Señor nos dice que el credo de una persona debe ser correcto antes de que la conducta de esa persona pueda ser correcta. Es casi una imposibilidad, amado hermano, pensar de manera equivocada y actuar correctamente. Es imposible. Su credo tiene que estar correcto antes de que su conducta pueda ser correcta. Es triste, amado hermano, que una persona trate con frecuencia de actuar correctamente, oigan bien, aun cuando su forma de pensar está equivocada. Resulta imposible mantener esta situación por mucho tiempo. Ahora, vamos a continuar leyendo el verso 3, que dice así, de ahí de Primera de Timoteo. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aquí, amado hermano, el apóstol recalcó que Timoteo les ordenara a algunos, supuestamente maestros, que dejaran de enseñar doctrina falsa. Este es el mensaje que está enviándole a Timoteo el apóstol Pablo. En otras palabras, que no enseñara una doctrina diferente. Recordemos, amado hermano, que Pablo también les escribió a los Gálatas que no había otro evangelio.
Aclaremos que los judaizantes eran judíos convertidos al cristianismo. Estos seguían practicando las previsiones de la ley mosaica y pretendían, amado hermano, imponerlas a los no judíos convertidos también. Así que había un solo evangelio, le dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Así como también solo había una doctrina. Esta palabra doctrina se refiere a las enseñanzas de la iglesia. Ahora, ¿cuál debería ser la enseñanza de la iglesia local? Debería ser aquella que enseñó desde el mismo principio el apóstol Pablo. Después, amado hermano, del día de Pentecostés, el relato registró que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dios te bendiga, Wilney, Belisario, Dios bendiga a mi hermana Gladys Loli Suárez, que el Señor me lo bendiga a todos. Ahora, la doctrina de los apóstoles. Esta fue una de las 4 cosas que caracterizaron a la iglesia, a aquellas iglesias de aquel entonces. Primero, la doctrina de los apóstoles. Segundo, la comunión unos con otros. Las oraciones. En tercer lugar, Dios te bendiga, Dios. En tercer lugar, las oraciones. Y en cuarto lugar, el partimiento del pan. Es decir, la cena del Señor. Estas fueron las 4 doctrinas que está hablando nuestro apóstol Pablo aquí a Timoteo. Que no fuese, le rogase que mandase, que no enseñase una doctrina diferente a la que ya había sido enseñada, como también se lo dijo a los Gálatas que ya mencionamos. Estas son, por así decirlo, las 4 huellas dactilares, amado hermano, de la iglesia visible. Una iglesia no es una verdadera iglesia de Cristo si su doctrina no es la doctrina de los apóstoles. Esto tenemos que estar claros. Reconocemos que nuestras variedades de interpretaciones de las Escrituras nos llevan a estar en desacuerdo en algunos puntos de doctrinas. En cierta ocasión, 2 pastores estaban conversando y hablando sobre aquellos temas, amados hermanos, en los que estaban o no estaban de acuerdo. Al fin, llegaron a la conclusión de que no había la serie diferente entre ambos principios que habían pensado ellos. No había diferencia. Al despedirse, uno le dijo al otro: hay tantas cosas en las que nosotros estamos de acuerdo, porque estamos de acuerdo en aquello que es básico. En consecuencia, no deberíamos distanciarnos por los temas que no son esenciales. Y esto es una realidad. Muchas veces discutimos, amados hermanos, por tontería. Por supuesto, nos agradaría que todos pensaran como nosotros pensamos, pero no es así. Tenemos que aceptar como hermanos a otros que en algunos puntos, amados hermanos, secundarios, difieren de nuestra interpretación. Entonces, la palabra de Dios no es para discutir, no, es para llegar a una misma fe, a un mismo amor, a un mismo entendimiento, a una misma sabiduría. Sin embargo, debemos mantenernos fieles a la doctrina de los apóstoles, es decir, a las doctrinas básicas de la fe. Esto es lo importante. Los apóstoles enseñaron la inspiración total verbal de las Sagradas Escrituras, la Biblia, la integridad e infalibilidad de la palabra de Dios. Y ellos enseñaron la deidad de Cristo.
En esta misma epístola, amados hermanos, veremos a Pablo, que Pablo tiene un elevado punto de vista sobre nuestro Señor Jesucristo. Hubo quienes dijeron que él no enseñó la deidad de Cristo. Sin embargo, entre todos los temas doctrinales que trató el apóstol, en la exposición de este tema fue extremadamente claro. Él enseñó con toda claridad la deidad de Cristo. Incluso, amado, aquí en este capítulo, cuando dijo a Dios, o dijo, mejor dicho, se refirió a Dios como nuestro Padre. Y dijo de Cristo Jesús nuestro Señor. Él colocó a Cristo inmediatamente al lado de Dios, dejando bien claro que Él es Dios. O sea, nunca difirió de esta cosa nuestro apóstol Pablo. Y ahora, hablándole a este joven Timoteo, le dijo: te rogué que te quedaras en Éfeso. Así comienza el verso 3. Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso, mientras él mismo se quedaba en Macedonia. Éfeso, amado hermano, era una ciudad importante en la época, de esa época. Y Pablo pasó más tiempo allí que en cualquier otro lugar. Y también fue la ciudad en la que tuvo su mayor ministerio, el apóstol. Timoteo tuvo que recordar a los efesios, que no enseñaran otra doctrina. Así mismo le dijo el apóstol Pablo: recuérdale que no enseñe otra doctrina. Dice el verso 18: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella de buena milicia. Aquí le está afirmando a Timoteo que le recuerde estas cosas, como dice en el versículo 3, ¿no? No importaba, amado hermano, el número de diáconos, ancianos, pastores, líderes de alabanza, coros o escuelas dominicales que estuvieran trabajando. Si la doctrina, por supuesto, verdadera, no se enseñaba allí. No importa cuánto fuera la adoración, si eran desviadas de la doctrina de los apóstoles. Aquel grupo no era realmente una iglesia. La doctrina debía ser la de los apóstoles. Esta es la afirmación que hace el apóstol Pablo. Y seguimos ahora leyendo en el verso 4 y dice: ni presten, oye bien, en el verso 4, capítulo 1 de Timoteo dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Un encargo tremendo le estaba haciendo el apóstol Pablo. Les continuó, amado hermano, aconsejando que no prestaran atención a leyendas o fábulas ni mitos. ¿Saben que en Éfeso se encontraba el centro de las religiones de ministerio de aquellos tiempos? En aquel gran centro se encontraban templos a Adriano, el templo a Trajano, el templo de Diana, el templo de Diana. Ahí había muchos templos. Toda esa adoración pagana se encontraba centralizada, amados hermanos, en Éfeso, donde estaba Timoteo. Estaba basada en la mitología de los griegos. Y los creyentes de Éfeso, amado hermano, debían
evitarla. Debían evitar tener contacto con ella. La referencia de Pablo a las fábulas o mitos podría haberse referido a la filosofía de Filón. Filón ahora era un israelita destacado y brillante que tomó el Antiguo Testamento y lo espiritualizó. En otras palabras, intentó introducir el punto de vista de los mitos allí mismo en el Antiguo Testamento. Esta enseñanza tuvo un auge en algunos seminarios. Enseñaron, por ejemplo, que el libro de Génesis era un mito, que las historias eran mitos y que los hombres allí mencionados jamás vivieron realmente. Pero ha habido tal acumulación de evidencias, de descubrimientos arqueológicos para apoyar el libro de Génesis, alabado sea el Señor, que tales puntos de vista ya no reciben el énfasis, amados hermanos, que recibieron en el pasado, en ese momento. Ya no. Ya en estos días, no. La arqueología se ha encargado de descubrir, de hacer descubrimientos donde podemos ver que todo es realidad. Dios te bendiga, mi hermana Ethel González. Dios me la bendiga grandemente. La frase genealogía interminables podría referirse a la enseñanza falsa de que la iglesia es simplemente una continuación del judaísmo. Esto no es así, es decir, que sería solo una genealogía siguiendo a otra, lo que implicaría negarse rotundamente a reconocer, amado hermano, que Dios trata con el hombre de acuerdo a diferentes economías de la historia. El desechar esta enseñanza bíblica produce una gran confusión en lo que se refiere a las posiciones de Israel y de la iglesia en el programa de Dios. También, amados hermanos, debemos decir que los griegos estaban enseñando lo que era conocido con el nombre de gnosticismo. Su enseñanza se convirtió en parte de la primera herejía dentro de la iglesia. Todo esto, amados hermanos, es historia para que vayamos comprendiendo el porqué de esta carta que le hace Pablo a Timoteo. Ellos enseñaron que había emanaciones que procedían de un ser absoluto, que era el ser supremo e indescriptible. El ser original creó una criatura y esa criatura creó otra que estaba debajo de ella. Y así sucesivamente, en línea de descendencia, ¿no? Una de esas enmarcaciones era conocida como demiurgo. Ahora, el apóstol continuó diciendo en el verso 4 que acarrean discusiones, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. En otras palabras, el apóstol Pablo dijo a Timoteo que todos estos tipos de enseñanzas falsas no los edificarían, no los desarrollarían en la fe, más bien en lo contrario. Mirando a nuestra realidad podemos apreciar que en ciertos sectores cristianos pueden observarse los frutos de muchos años de incredulidad. Esa enseñanza ha producido un foco de resistencia a personas insensibles a la realidad sobrenatural, amado hermano, a quienes les falta totalmente la fe. Han realizado, o mejor dicho, rechazan la palabra de Dios y los resultados
se observan en algunas comunidades que profesan ser cristianos, pero son cristianos increíbles, ¿no creen? El apóstol Pablo sigue en el versículo 5 y nos dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí se habla de amor nacido de corazón limpio. Pablo, amado hermano, estaba nuevamente usando expresiones íntimas al escribir esto. A escribir a este joven Timoteo, este joven predicador, que no encontramos en sus epístolas dirigidas a las iglesias. Le dijo a Timoteo que lo que se enseña en la iglesia debería producir un amor, imagínate, un amor que brote de un corazón limpio. Un corazón limpio está en contraste con nuestra vieja naturaleza. Se refiere a una persona que ha sido declarada justa en Cristo y que entonces puede manifestar, hacer visible, amado hermano, el espíritu, o mejor dicho, los frutos del espíritu, que incluyen, por supuesto, primeramente al amor. Hay tres cosas, amado hermano, que deberían manifestarse en la iglesia. La primera de ellas es la fe. Fe en Cristo y en su palabra. Esto debe de ser manifestado en la iglesia por cada uno de nosotros. La segunda es el amor. El amor no es algo, amado hermano, que usted tiene que estar expresando verbalmente todo el tiempo. Esto no es así. El amor es una preocupación activa por los otros. Es decir, que habla de ellos de una manera que les cause daño ni que les perjudique de ningún modo. Orar los unos por los otros. Aumentar el amor por la familia en la fe. La fe debería ser vivida de forma concreta en la experiencia de la iglesia, así como también el amor, amado hermano. Uno necesita una organización y cargos en una iglesia, pero da lo mismo, ¿sabes algo? Si usted tiene una forma de gobierno episcopal, congregacional o presbiteriana. Si falta la fe y el amor, usted no tiene más que una simple asociación a una especie de club religioso. Esto es una realidad. Si falta la fe y el amor, imagínate, un club religioso tenemos en nuestra iglesia. Esto no debe de ser así. Esto es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, un joven con muchas ganas de servirle al Señor. Pero si la fe y el amor se manifiestan en la iglesia, la forma de gobierno no es demasiado importante. La tercera cosa que habla el apóstol Pablo, que se debería de manifestar en una iglesia, es una buena conciencia. No creo que la conciencia es una buena guía, incluso para un creyente. Sin embargo, un creyente debe tener una buena conciencia. Cuando usted se acuesta por la noche, amado hermano, se sienta o se siente mejor mal acerca de algo que ha dicho o que ha hecho durante el día. Muchos cristianos sensibles son sensibles así y no pueden conciliar el sueño hasta haberse puesto en contacto con una persona, amado hermano, a la cual han ofendido con palabras, hechos, no sé.
o un comentario crítico, todas estas cosas. Tenemos que buscar la conciliación. Tenemos que buscar que el Señor nos ayude. O si no, no conciliamos el sueño. Esto es normal. Así que es bueno tener una conciencia sensible en estas tres gracias y bendiciones divinas: el amor, una buena conciencia y la fe. Son las cosas, amados hermanos, que Pablo dijo que deberían de ser manifestadas, puestas en evidencia en la iglesia local. Dice en el verso 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Esta vana palabrería, amados hermanos, significa discusiones inútiles. Aunque tenga un lenguaje florido, discusiones que no conducen a nada constructivo y provechoso. Muchas veces en la iglesia hay discusiones sobre cosas que en realidad hay que orarle al Señor simplemente para que nos instruya el mismo Espíritu Santo y dejarlas a un lado. Dejarlo a un lado, porque eso que tú no conoces hoy, eso que no entiendes hoy, mañana seguramente lo vas a entender. Así que ten paciencia y no entremos en discusiones por cosas que no edifican. Hay personas que le adularán con fines interesados. Le darán palmadas en la espalda. Muy bien, perfecto. Pero todo ello no tendrá ningún valor, amado hermano. Serán simplemente palabras vacías y gestos que expresan sentimientos falsos. No seamos así, dice el apóstol Pablo. En el versículo 7 dice: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Pablo estaba aquí hablando en esta ocasión en una forma muy directa, ¿no? Aludiendo directamente a personas concretas y dejando bien claro que habían individuos que enseñaban el error y presentaban con certeza como si fuera la verdad todas estas cosas. Hay que tener mucho cuidado, amado hermano, con las personas que se nos acercan, con las personas que nos quieran hacer comentarios. Hay comentarios que no edifican. Pero ¿sabes algo? Estas personas rechazan la palabra de Dios y realmente no entienden. No entienden ni siquiera lo que están hablando. Ni siquiera lo que están diciendo lo entienden ellos. Entonces a estas personas más bien no prestémosle atención. Prestémosle atención más bien a las personas que sabemos que nuestro mismo espíritu nos dice que nos van a edificar con sus conversaciones. Vamos a tenernos dice el apóstol Pablo hizo mención especial a las religiones de misterio y de idolatría que predominaban en una ciudad como Éfeso. Él habló sobre eso. Dice, pretenden, vamos a buscar aquí el versículo. Dice en el versículo 7, queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Pretenden ser doctores de la ley. Pablo estaba aquí hablando en este momento, ¿no? Sobre unas advertencias contra la doctrina. El apóstol hizo mención acerca de estos misterios e idolatría que predominaban en esta ciudad de Éfeso. Y él le dijo a Timoteo que a Timoteo le enseñaba, le tocaba, mejor dicho, desempeñar
esta función de hacerles conocer a estas personas que estaban haciendo mal. Era su responsabilidad, era su gran responsabilidad. Otra advertencia importante se dirigió a las enseñanzas falsas que intentaban convertir la revelación del Antiguo Testamento en una simple mitología. Todas estas cosas eran las advertencias que le estaba haciendo a Pablo a Timoteo, y que también la podemos ver en la iglesia actual, amado hermano. Hay personas que a su criterio leen la Biblia y empiezan a ponerle de su punto de vista, que no oran al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo los dirija en la sana doctrina, amado hermano. Y entonces caen en discusiones, que si por esto, que si por el otro, cosas que en realidad no nos quiere mostrar la Biblia. Porque la Biblia está escrita tan sencilla que es para que nosotros la podamos no interpretar a nuestro gusto, sino dejar que el Espíritu Santo nos indique lo que en realidad quiere el Señor. Entonces hay que orarle mucho al Espíritu Santo para que nos dirija, para que nos diga realmente y no caigamos en interpretaciones falsas de la doctrina, de la santa doctrina que nos ha enseñado, que nos dejó nuestro Señor Jesucristo claramente nos dejó unas doctrinas a las cuales con un corazón limpio, limpiándonos de toda maldad, de toda altivez de espíritu, creyendo que tenemos nosotros la única verdad. El Espíritu Santo nos ayuda a entender también las interpretaciones de los otros hermanos, sacando lo que no sirve y absorbiendo lo que sirve. Esto nos llama mucho la atención porque nosotros hacemos aquí los servicios de los martes, hacemos lectura de la palabra y escuchamos lo que el Espíritu le dice a cada uno de nuestros hermanos. Y nosotros recibimos esas enseñanzas en nuestro corazón, pero nosotros tenemos discernimiento también de espíritu. Nosotros discernimos lo que no es y lo que es. Y listo. Pero siempre hay una enseñanza. Dios te bendiga, mi hermana Margot. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí ya. Damos gloria a Dios. Gracias al Señor. Es una enseñanza bastante buena. Después terminan de leer todo el capítulo 1 de la primera carta de Timoteo, que de verdad que nos edifica mucho. Y toda la carta es corta. Leanla toda y van a ver cómo vamos a tener grandes bendiciones. Amén. Amén. Vamos a orar. Entregando el ayuno para Señor Padre de la Gloria, en el nombre de Jesús, clamamos, Señor, por nuestra hermana Gladys Loli Suárez, amén. Padre amado, en el nombre de Cristo, pido oración porque está con muchos mareos. Señor, bendice a mi hermana Gladys, dale salud, Señor, de esos mareos, en el nombre poderoso de Jesús. Dale, amén. Señor, salud. Oramos por nuestra hermana Ethel González Robalino, que pide también oración por su salud, que Dios la bendiga, amén. Que Dios la sane en el nombre de Cristo, Padre. Dios bendiga también la salud de la hermana Rosa María Cosío, en el nombre de Jesús, aleluya, su columna sea sanada por la gracia de Jesús. Amén. La hermana Adelina Pacheco, que Dios te bendiga, hermana Adelina, que Dios te dé también salud, paz, crecimiento espiritual. Oramos por las necesidades de nuestra hermana Margot Hernández, que Dios la bendiga, que Dios la guarde y que Dios conceda las peticiones de su corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Igualmente entregamos el ayuno, Señor, de mi hermana Elvia, Señor, mi hermano Wilfredo, mi hermana Irma, mi esposo, el mío, y todos los que están conectados, Señor, a nivel, Padre Santo, nacional e internacional, que se unen con nosotros en este ayuno. Sea entregado, Señor, nuestro ayuno a tu altar, Padre amado, para que tú concedas, oh Jesús, las peticiones de nuestro ayuno de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias por habernos permitido el día de hoy, Señor, adorarte, exaltarte, alabarte. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, presentando este ayuno, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios nos bendiga. Gloria a Dios, mis hermanos, que tengan buen provecho.
Que Dios los guarde y los libre de todo mal. En el nombre de Jesús, aquí estamos, los hermanos ayunando, donde hay dos o más, la presencia de Dios está allí. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén, Buenas amén. tardes. Amén y Terminamos con el amén. victorioso. Dios me lo bendiga. Vamos a culminar con el victorioso. Aleluya, gloria a Dios. Sí, mi amor. Vamos a despedir las redes sociales con el victorioso como siempre. En victoria, porque la victoria nos la da nuestro Señor. Amén. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor. Claro, pase adelante, mi hermano. Ya sabe dónde ella va. Vamos a ponerlo todo aquí, va. Para despedirnos con el victorioso. Aleluya. Alabado sea Cristo. Ya yo quiero hacerlo con mis hermanos allá. Está aquí. Un momentico, mis hermanos, y queremos despedirnos todos con el victorioso. Y con los que nos visitan, que estamos en ayuno aquí. Ok, ahora sí. Vamos por aquí. Aleluya. Estamos bien aquí. Amén. Ahora sí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Aleluya. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Gloria a Yo Dios. cantaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré, Señor. cantaré. Aleluya. Celebraré la victoria del Señor, no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor, pues la victoria es del Señor, del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dios los bendiga, mis hermanos. Las redes sociales, Dios los bendiga, Dios los guarde.